Hare Krishna a todos, mis reverencias a todos, ¿cómo andan? Espero que todos estén muy bien. Jai Shila Prabhupada. Bueno, hoy estamos reunidos en un evento muy especial porque es un aniversario. Hoy se están cumpliendo 56 años de la fundación de ISKCON. ISKCON es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es la ONG que creó Shila Prabhupada en Norteamérica en el año 1966 con la idea de generar una estructura, ¿sí? Una organización que pudiera sistemáticamente, a través de una estrategia global, poder compartir, difundir conciencia de Krishna, el Bhakti Yoga, en todo Occidente. Voy a contar un poquito como, digamos, la historia de Srila Prabhupada, cómo él llega hasta el día de hoy, y después, si me permiten, me gustaría leerles algo que tiene que ver con justamente el día de hoy. O sea, leeríamos de primera mano el registro de lo que fue un día como hoy, hace 56 años atrás, desde la biografía de Srila Prabhupada, el Prabhupada Lilamrita, ¿sí? Que en el segundo volumen el autor, que es su santidad Satswarup Das Goswami, que es un discípulo de Srila Prabhupada, hace un raconto de ese momento en que se creó, que se fundó ISKCON. Rukmini, Hare Krishna, ahí desde Tres Arroyos, mis reverencias santas, ¿cómo anda? Bueno, entonces quería comentarles un poco la historia de Prabhupada y cómo es que Prabhupada llega hasta un día como hoy, crear ISKCON, crear esta ONG internacional. Bueno, ustedes como saben, Srila Prabhupada es la persona que trajo el Bhakti Yoga de Oriente a Occidente. Él de joven en la India, a los 25 años, él conoce a su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y su maestro espiritual, él había hecho algo prácticamente inédito en la historia religiosa de la India, que fue nuclear varios templos, varios mats, en una única organización, ¿sí? Y eso se llamó la Gaudiya Mat. En la India es más tradicional, incluso al día de hoy, no generar organizaciones, sino que cada templo es como un microcosmos, es como una entidad, digamos, un estado independiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada templo tiene sus deidades, tiene sus programas, tiene su autoridad, ¿no? Tiene su líder o hay una persona que está a cargo de ese espacio. Y entre un templo y otro no hay mucho vínculo, digamos, de estructura, ¿no? Obviamente los distintos templos, sobre todo si son de la misma región, se conocen, los devotos se conocen y van a un templo, van a otro templo, ahí como, ¿no? Hay como buenas relaciones por lo general, pero son independientes como entidades entre sí. Bhaktisiddhanta, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, él hizo algo que fue reunir 60 y tantos de esos templos bajo una misma órbita administrativa, ¿sí? Y eso se llamó la Gaudiya Mat. Entonces, para la India, eso fue como una cosa revolucionaria, ¿no? En la historia religiosa de ese país, nunca había sucedido que tantos templos estuvieran, digamos, bajo la guía de una única persona, con un plan, con un sistema, ¿no? Con una metodología unida entre todos esos templos distribuidos alrededor del país. Y Srila Prabhupada, él toma nota de este suceso, ¿sí? De esta revolución religiosa que hace su maestro espiritual, y eso como que siempre le quedó como en su mente, ¿no? Como diciéndome, qué buena idea que tuvo mi maestro espiritual de crear una organización para que todos juntos hagamos más fuerza para distribuir el conocimiento espiritual. El testamento, o sea, la última voluntad de Bhaktisiddhanta, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, fue que después de su partida física, esa organización se mantuviera y se continuara. Sin embargo, cuando Bhaktisiddhanta fallece, deja este cuerpo, los hermanos espirituales mayores de Srila Prabhupada, los que estaban, digamos, en una especie como de línea sucesoria para llevar adelante el movimiento, ellos no se ponen de acuerdo, empiezan a pelear entre ellos y la Gaudiya Mat se desintegra. O sea, esa organización que había creado Bhaktisiddhanta no se mantiene porque los hermanos espirituales mayores de Prabhupada no trabajan juntos, no logran trabajar juntos en ese momento, entonces se desintegra esa organización
Srila Prabhupada se siente bastante mal al respecto. Si ustedes leen su biografía, él no le gustó ese hecho de que no se mantuviera, digamos, la última voluntad de su maestro espiritual de continuar la Gaudiya Math, y él siempre se queda con el pensamiento en la cabeza de, en el futuro, crear una organización que continuara como un legado, como una herencia de lo que había hecho su maestro espiritual. Y él hace un primer intento en la India. Srila Prabhupada, antes de irse a Norteamérica, en la India, como sannyasi, como monje renunciante, él recibe una donación de un predio, ¿sí? Una persona se inspira en Srila Prabhupada, ¿no? Ve su santidad, ve su devoción y decide donarle un predio para que él establezca una especie como de finca, ¿no? O de una especie como de comunidad Hare Krishna, en un lugar llamado Jhansi. Entonces Srila Prabhupada acepta esa donación, él viaja hasta Jhansi y él intenta en ese lugar, en ese predio, crear una nueva organización, ¿sí? Lo que él llamó la Liga de Devotos, ¿sí? Una especie de ONG, una especie de estructura para justamente hacer esto que había visionado su maestro espiritual, crear una estructura para poder compartir conciencia de Krishna de una forma masiva. Ese proyecto no prospera, Prabhupada lo intenta durante varios meses, durante un buen tiempo, intenta como establecer esa comunidad, no lo logra, no recibe el apoyo de las personas, o sea, no tiene éxito ese proyecto, entonces lo detiene, sigue con su prédica por otro lado, y finalmente a los 70 años, bueno, ustedes ya conocen la historia, él finalmente se decide a viajar a Occidente, él personalmente, a los 70 años, se sube a un barco carguero, cruza el océano y llega a Norteamérica en el año 1965. El primer año de Srila Prabhupada en Norteamérica fue muy austero, ¿no? Prabhupada llegó primero al puerto de Boston, luego se trasladó a Pensilvania, no tuvo éxito la prédica ahí. Su plan original era hablar con académicos, con profesores universitarios. Él tenía, o sea, en su cabeza, él pensaba que conciencia de Krishna le iba a agradar más a los intelectuales de Occidente. Entonces ese fue como su primer intento, ir a las universidades, hablar con profesores, hablar con académicos, hablar con filósofos, pero absolutamente nadie le daba ningún tipo de bolilla, ¿sí? Todos estos grandes pensadores lo menospreciaban o lo escuchaban, era como una rareza, ¿no? Ver un hindú en Norteamérica en ese momento era como una rareza, lo veían como una curiosidad, pero nadie tomaba en serio lo que él estaba compartiendo. Y ya con el último dinero, con los últimos recursos que él tenía, viaja de Pensilvania a New York, a la ciudad de New York, y se radica en lo que es el barrio bajo de New York. New York no es New York de la década del 60, no es la New York de hoy, glamorosa, ¿no? Con las luces de neón, ¿no? Esta ciudad así como epicentro del mundo. Era una ciudad bastante caldeada socialmente, en plena contra-revolución hippie del momento. Había mucho crimen, mucha drogadicción, mucho desempleo. No era la gran ciudad que uno se imagina que es New York hoy. Y no solamente ya era una ciudad un poco venida menos, sino que Prabhupada se va a vivir a los barrios bajos de esa ciudad venida menos. O sea que imagínense la población que estaba a su alrededor. Pero sin embargo, en ese lugar, conciencia de Krishna sí prende, ¿sí? Entre los jóvenes, los adolescentes, los drogadictos, los borrachos, entre las personas que estaban ahí, en ese momento conciencia de Krishna sí arranca, sí empieza a tener importancia. Y ahí, después de ese año, un año que fue muy austero para Srila Prabhupada, muy difícil porque su proyecto de prédica no lograba despegar, pero bueno, finalmente en New York, en el año 66, o sea, un año después de su llegada a Occidente, él decide reflotar la idea de crear esta ONG, de crear esta institución, ¿sí? De crear esta organización que originalmente había visualizado su maestro espiritual. Y ahí arranca de nuevo la idea, consigue ayuda de un abogado, empiezan a tramitar el tema de los papeles, y en el año 1966, o sea, hace 56 años atrás, Prabhupada crea ISKCON, ¿sí? ISKCON son las siglas
en inglés, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Ese es el nombre que él le da a su ONG. Y bueno, es la institución a la cual nosotros pertenecemos actualmente, o sea, el proyecto que tenemos en Mar del Plata, Hare Krishna Mar del Plata, adhiere a ISKCON, ¿sí? A esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Mi maestro espiritual, el maestro espiritual de Rukmini, es un miembro de ISKCON, es uno de los maestros espirituales de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y nosotros, por supuesto, también somos miembros de esta organización. Y bueno, de un comienzo muy humilde, Srila Prabhupada finalmente creó esta organización que en vida, en la vida de Srila Prabhupada llegó a ver 108 templos fundados, llegó a ver varias comunidades rurales establecidas, bibliotecas, colegios, o sea, ISKCON hoy en día es digamos, es una institución bastante grande, nuclea miles y millones de personas alrededor del mundo, y se ha ampliado, no solamente está ISKCON, sino que hoy por hoy existe el BBT, ¿sí? El Bhaktivedanta Book Trust, que es la editorial que tiene ISKCON para mantener vivo el legado de Srila Prabhupada y constantemente estar imprimiendo y reimprimiendo los libros que él escribió. Está también el Bhaktivedanta Institute, ¿sí? Que es un instituto creado por inspiración de Srila Prabhupada, que nuclea, digamos, las mentes científicas de ISKCON, ¿sí? Todos los miembros del Bhaktivedanta Institute son doctores en alguna área de la ciencia y ellos se reúnen en ese espacio para generar literatura, para conferencias, para congresos. Digamos, es como la rama o es como la pata científica que tiene ISKCON en el mundo de Occidente, ¿sí? Como para poder interactuar con profesores, con científicos, con académicos, como quería Prabhupada, ¿no? Originalmente. Hay proyectos como, por ejemplo, Alimentos para la Vida, ¿sí? Que es un proyecto masivo de distribución de alimentos veganos, vegetarianos, en todas partes del mundo. Entonces, bueno, como digo, ha crecido muchísimo ISKCON el día de hoy. La institución, para que conozcan, la institución tiene distintos niveles administrativos, organizativos. El máximo se llama GBC, que son las siglas en inglés, básicamente de la comisión directiva de ISKCON, porque ISKCON es una ONG, ¿sí? Es una organización no gubernamental, entonces tiene su estructura legal, por así decirlo. Y hay una comisión directiva que hoy en día está integrada por unas 40 personas, de todas las nacionalidades, todos los géneros, todas las edades, y ellos son los que administran internacionalmente la organización, ¿no? Porque está acá en Argentina, pero también está en Chile, está en Brasil, está en Suecia, está en todas partes del mundo. De hecho, si no me equivoco, por lo menos en todas las capitales del mundo hay una sede de ISKCON, ¿sí? O sea, está totalmente distribuida por todo el planeta. Y es la organización a la cual nosotros pertenecemos y es la gran herencia, una de las grandes herencias, ¿no? Está ISKCON y los libros, ¿no? Son las dos grandes herencias que dejó Prabhupada como legado. Y en particular con ISKCON, al igual que sucedió con Bhaktisiddhanta, Prabhupada quería que esto continuara después de su muerte. Él no quería que sucediese lo mismo de que le había sucedido a su maestro espiritual. Él no quería fallecer y que su institución desapareciera. Entonces le pidió encarecidamente a sus discípulos que lo continuaran y por misericordia de Krishna, a diferencia de lo que él había experimentado en su vida de joven, los discípulos de Prabhupada no pelearon entre ellos, sino que trabajaron mancomunadamente y al día de hoy ISKCON continúa, ¿no? Prabhupada ya dejó el cuerpo hace muchos años atrás, pero la institución sigue y está creciendo y se está expandiendo por todo el mundo y todo el tiempo está recibiendo personas nuevas. Siempre se dice que Prabhupada creó una casa donde todos podemos vivir, ¿no? Y esa casa es ISKCON. Esa es el gran paraguas o la gran institución que Prabhupada nos heredó para que nosotros podamos formar parte de esa institución. Así que bueno, eso es un poco como la historia rápida, resumida de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario o algo. Sí, Sergio, adelante. Sí, Prabhu, entiendo que
Hay varias escuelas filosóficas en la India, si no estoy confundido, pero son 4. Y ISKCON, ¿a cuál de las 4 pertenece, digamos? ¿A cuál responde? Muy bien, muy buena pregunta. Digo, las otras 3 no se conocen en Occidente sencillamente porque no tuvieron su Prabhupada, en todo caso. Hay uno solo, Prabhupada hay uno solo. Bueno, por eso digo, pero él motorizó las cosas de tal manera que es la que predomina ahora. Bueno, esas 2 cositas por el momento. Muy bien, muchas gracias, Prabhu, muchísimas gracias. En la filosofía clásica de la India hay 6 escuelas, ¿sí? Hay 6 escuelas clásicas de la filosofía de la India. Una de esas escuelas es la de Vyasadeva, ¿sí? Que fue como, digamos, generada, creada, originada por un avatar de Krishna, ¿sí? El avatar de Vyasadeva, la encarnación literaria del Señor. La forma o el avatar de Krishna que se dedicó a compilar los Vedas. De él sale una de las escuelas clásicas de filosofía de la India. Dentro de esa escuela hay 4 grandes ramas de lo que se denomina Vaishnavismo, ¿no? Nosotros como practicantes de Bhakti Yoga, digamos en la terminología específica en sánscrito, nosotros somos Vaishnavas. Vaishnava significa que somos devotos del Señor, ¿no? La palabra Vaishnava viene de Vishnu, que es uno de los nombres de Krishna. Entonces, en la India, como hemos hablado alguna vez, ¿no? También existe el monoteísmo, al cual pertenecemos nosotros, ¿no? Estas corrientes de entender que existe un solo Dios, pero también existe el politeísmo, ¿no? Hay otras escuelas que aceptan otras figuras o aceptan una multiplicidad de figuras divinas. Nosotros pertenecemos al monoteísmo, a la idea de que hay un solo Dios. Y dentro de esta corriente monoteísta hay 4 grandes escuelas, ¿sí? Hay 4 escuelas Vaishnavas. Nosotros, en ISKCON, pertenecemos a una escuela que se llama, agárrense porque tiene un nombre largo, Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, ¿sí? Cada escuela se llama Sampradaya. O sea, cuando escuchen la palabra Sampradaya, Sampradaya significa a un linaje espiritual o una escuela espiritual, una tradición espiritual. De las 4 escuelas o tradiciones espirituales monoteístas que tiene la India, nosotros formamos parte de una de ellas y es la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Brahma por el señor Brahma, por el creador del universo, ¿no? El primer ser en el universo material. Es como el primer alumno que tuvo Krishna en el mundo material. Brahma. Madhva por Madhva Acharya, ¿sí? Uno de los acharyas, uno de los grandes maestros que tiene nuestra sucesión discipular o Guru Parampara. Gaudiya es por Gauranga, ¿sí? Por el señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿sí? Y Vaishnavas, devotos del Señor. Entonces nosotros formamos parte de esa escuela. Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, Sampradaya. Después está la Rudra Sampradaya, ¿sí? Que es otra escuela de Vaishnavas. Está la Lakshmi Sampradaya, que es otra escuela de devotos de Krishna. Y está la Kumara Sampradaya. Entonces son 4 escuelas monoteístas de Bhakti Yoga en la India. Y nosotros formamos parte de una de esas escuelas. Y como bien decía Sergio, las otras escuelas no tuvieron su Prabhupada. Prabhupada es único. Y Prabhupada pertenecía a la escuela que pertenecemos nosotros también, ¿no? Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Y la realidad es que Prabhupada fue el cabeza de lanza para que el Bhakti Yoga se conociera en Occidente. La idea no es desmerecer a nadie, y hay santos en todas las tradiciones, y hay devotos puros en todas las tradiciones, y hay personas espiritualmente muy elevadas en todas las tradiciones del Bhakti, ¿sí? Pero la realidad es que Prabhupada es un ser único. Krishna lo eligió a él, lo bendijo a él y lo apoderó a él para que él hiciera esa obra que no hizo ningún otro Bhakti Yogi en la historia del mundo. Es único, ¿no? Como también hay personas únicas en otras ramas
hay personas únicas en el deporte, hay personas únicas en el arte, hay personas únicas en otras ramas de las ciencias y de los saberes humanos. Bueno, en el mundo del Bhakti Yoga solo hay un Prabhupada, hay un único Prabhupada. Y por eso también se conoce tanto ISKCON, se conoce nuestra institución, pero las otras tradiciones también tienen sus instituciones, o sea, todas tienen como sus instituciones. Pasa que, bueno, el impacto cultural de Prabhupada fue muy significativo. Prabhupada, fíjense, imagínense que Prabhupada le predicó a los Beatles, o sea, imagínense el impacto cultural de Srila Prabhupada, ¿no? Estaba hablando con, en la década del 60 no había entidad viviente más famosa que los Beatles, y él les compartió a ellos conciencia de Krishna. Entonces imagínense, ¿no? el alto nivel de llegada que tuvo Srila Prabhupada en los 14 años que estuvo en Occidente. Así que se entendió más o menos, Sergio. Somos la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. O los Hare Krishna, lo que sea más fácil. Muchísimas gracias. Una cosita más. Sí. Las otras vertientes comparten los textos también de Prabhupada, es decir, toman estos textos como... Bien. Sí, sí. Y a su vez, esas otras 3 escuelas, ¿tienen a su vez otros textos que no estén en el BBT? Sí. Exacto, las dos cosas, exactamente, sí. Cada una de esas escuelas tiene como su propio acharya, ¿no? Tiene su propio, digamos, maestro fundador y tiene su propio linaje. Cada una de esas escuelas tiene un parampara distinto, ¿sí? Tiene una línea de sucesión distinta, no son exactamente los mismos que nosotros. También tienen, por supuesto, tienen su propia literatura, pero también son bhakti yogis. O sea, entienden que Krishna es la suprema personalidad de Dios, entienden que Chaitanya Mahaprabhu es un avatar de Krishna en Kali Yuga, o sea, manejan como la misma información que nosotros, pero son distintas escuelas, distintas vertientes que fueron apareciendo en distintos momentos históricos y tienen como distintos representantes. Y también tienen literatura distinta a la que manejamos nosotros, porque nosotros nos quedamos solo con la literatura de Prabhupada, y eso es lo que publica el BBT. El BBT solo se dedica como a preservar el legado de Srila Prabhupada. Pero literatura Vaishnava o del Bhakti Yoga hay muchísima. Es decir, que es válido si cae en nuestras manos algo que no sea exclusivo del BBT y responda a esas otras escuelas. Sí, Prabhupada decía que esas 4 escuelas son todas fidedignas, son todas válidas. Cualquier persona que practique Bhakti Yoga de acuerdo con los lineamientos de cualquiera de esas escuelas, al final de esta vida vuelve a casa, vuelve con el Señor, ¿no? Porque son todas fidedignas. Sí puede ocurrir, eso puede ocurrir, también hay que hacer una aclaración, que a veces el abordaje o la perspectiva o la mirada respecto a algunos temas puede ser distinto, ¿sí? Por ejemplo, Prabhupada viene nosotros, a través de Prabhupada, venimos de una tradición que se llama Gostya Anandi. Gostya Anandi significa que nosotros le damos mucha énfasis en lo que se llama predicar, ¿sí? En esto de compartir y difundir conciencia de Krishna. Ese es como nuestro leitmotiv. Nosotros somos devotos, pero no es para beneficiarnos nosotros como individuos, sino que ahora que tenemos esta información queremos dársela al resto del mundo. Entonces hacemos programas, ¿no? Cursos, talleres, encuentros, online, presencial, editamos libros, distribuimos, o sea, estamos todo el tiempo como queriendo divulgar conciencia de Krishna. Otras escuelas, por lo general, tienen un abordaje que se llama Vajan Anandi, y es que esta información te llega a vos y vos no haces mucho esfuerzo por compartirla, sino que trabajás como en vos mismo, ¿no? Te dedicás a cantar el Mahamantra Hare Krishna, como que te encerrás en la práctica y no es tanto compartírselo a los demás. Son como dos miradas. Las otras escuelas muchas veces tienen la mirada más del Vajan Anandi, ¿no? De dedicarse como al crecimiento interior individual, mientras que nosotros hacemos eso, estamos intentando mejorar como devotos, pero al mismo tiempo acompañamos ese crecimiento interior con una misión de prédica. Lo cual es curioso, quiero decir, recibiendo este conocimiento, no querer contárselo aunque sea a alguien, ¿no? Sí, sí. Es como inevitable, me parece a mí.
Sí, 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 Por lo porque menos a mí me impactó de tal manera que le quisiera decir a los demás, a todo el miren, mundo. se están perdiendo esto, se están perdiendo de esto. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, eso pasa a veces, ¿no? Hay escuelas que son más como introspectivas y tienden más a la meditación o al canto del Mahamantra, tienden más como al crecimiento interior. Nosotros estamos intentando eso, pero también estamos intentando como empujar una misión de prédica, ¿no? Y que la mayor cantidad de personas también se beneficie de esta información. Entonces, esa es una pequeña, como una leve diferencia que puede haber entre las escuelas. Otras cosas también pueden ser más como teológicas. Prabhupada, la teología de Prabhupada es muy sencilla, es muy fácil de entender para nosotros, ¿no? Quizás otras escuelas son un poco más complejas y se dedican más a tratar temas teológicos como lo que se llama Gopi Baba, ¿sí? Esta idea de intentar comprender los sentimientos de las gopis, ¿no? de los seres que son los más puros de la creación. Si ustedes se fijan, Prabhupada prácticamente no habló de ese tema, ¿no? Prabhupada lo mantuvo muy simple para nosotros. Ustedes canten Hare Krishna, háganse vegetarianos, tengan un altarcito en su casa, congreguen con los devotos, hagan servicio devocional práctico, ¿no? Prabhupada lo dejó como bien simple para nosotros. No nos complicó mucho con una teología que fuera tan difícil de entender. Otras escuelas a veces sí, tienen como tendencias, son más complejas teológicamente. Hay algunas diferencias, ¿no? Que hay. Pero estamos todos en el mismo barco. Bien, una más. Sí. Los mayavadis, ¿Qué ¿qué son hay los? con ellos? Digo, ¿por qué, por qué se apartaron o por qué creen lo que creen o no creen lo que Claro. cree esta escuela? ¿Por qué? Mayavadi es un término muy amplio que se usa en la literatura védica. Prabhupada también usa el término Mayavadi y a veces lo usa indistintamente. O sea, lo usa para referirse a distintos grupos de personas al mismo tiempo. Hay varias formas de mayavadismo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las 6 escuelas clásicas de la filosofía de la India? Bueno, el mayavadismo es una de las escuelas, de esas 6 escuelas. Y es casi como lo opuesto a lo que creemos nosotros, ¿no? Nosotros como Vaishnavas creemos que hay un Dios, existe un Dios. Entendemos que hay una suprema personalidad, que no somos nosotros, y creemos en la dualidad, en la división entre Dios y el alma individual, ¿no? Estamos nosotros y está Dios. Somos dos personas distintas y el yoga es la relación que podemos tener entre nosotros y Dios. Ese es nuestro como entendimiento básico de la realidad. Los mayavadis tienen otra visión de la realidad. Y básicamente como hay dos grandes grupos de mayavadis. Están los mayavadis que no creen en Dios, que no hay nada más allá de la existencia material. Lo único que existe es la realidad material objetiva y cualquier cosa metafísica, cualquier cosa trascendental, cualquier cosa espiritual es no existente. Está ese tipo de Mayavadi, ¿no? Lo que tiende al... Vieron que Prabhupada tiene un mantra, hay un mantra para adorar a Srila Prabhupada, el Prabhupada Pranam, ¿sí? Y hay una palabra ahí que aparece es Nirvishesha, ¿no? Estos son los Nirvishesha, lo que nosotros podemos traducir en castellano como los nihilistas, ¿sí? Son personas que no creen en nada más allá del mundo fenoménico, experimentable, de lo material. En filosofía, por ejemplo, en la filosofía de Occidente hay hay un escocés llamado David Hume, ¿no? Si estudian filosofía van a encontrar a David Hume. David Hume es como el representante mayavadi de Occidente. Era una persona que no creía en nada que él no pudiera ver, tocar, oler, ¿no? Es eso. Entonces, hay una escuela de Mayavadi que es esa, ¿no? No existe nada más allá de los sentidos, de lo que los sentidos pueden entender. Los Nirvisheshas, los nihilistas. Y otra escuela Mayavadi, que también aparece en el Pranam de Prabhupada, son los Sunyavadis. Y es la filosofía de que todos somos Dios. Yo soy Dios, vos sos Dios,
Y cuando dejemos esta encarnación material, vamos a fundirnos todos en una especie como de luz o de energía o de potencia divina suprema. Entonces, estos Mayavadis sí creen en Dios, pero no creen que Dios sea una persona suprema, separada de uno, sino que en última instancia yo soy Dios. Y cuando yo me muera, cuando yo deje esta existencia material, voy a volver a mi categoría espiritual absoluta. No es como que ahora estoy, no sé, me tomé unas vacaciones de la divinidad, pero cuando deje el cuerpo voy a volver a ser ese ser supremo, infinito, que es lo que realmente soy. Entonces son esas dos grandes escuelas. Nosotros, como Bhakti Yogi, no coincidimos con ninguna de las dos, ¿no? O sea, nosotros creemos que sí hay un Dios, o sea, que estaríamos en contra de la propuesta nirvisheya, nihilista. Nosotros no creemos que la vida material es lo único que hay. Nosotros creemos que hay mucho más que la experiencia material. Y tampoco coincidimos con que nosotros somos Dios. Nosotros nos entendemos como sirvientes de Dios, ¿no? Como devotos del Señor. Dios es otra persona distinta a mí, pero con la cual yo puedo tener una relación. Entonces, Nirvisheya, Sunyavadi, ¿no? Las dos formas, digamos, los dos grandes grupos de Mayavadis. La palabra Mayavadi es importante porque Maya, ustedes conocen el concepto de Maya, ¿no? La ilusión material. Y Vad o Vadi es hablar o decir, ¿no? Como Bhagavad Gita, el Bhagavad, ¿no? Lo que habló Bhagavan, lo que habló Dios. Si nosotros analizamos la palabra Mayavadi, literalmente, Mayavadi significa el que habla mentiras o el que habla acerca de la ilusión. Interesante. Mayavadi, el que habla ilusión, el que habla mentiras, el que habla lo que no es. Entonces, bueno, Sí, uno queda en uno creerle a quien le está hablando mentiras, ¿no? correcto, Prabhu, muchísimas gracias. Hay un autor, Chesterton, Sí. del cual yo he leído La esfera y la cruz, no sé si usted tuvo oportunidad. No. Si puede, hágalo. Bueno. Bueno, Chesterton decía que no creer en lo que no se podía ver es una astucia similar que nos conduce a negar la existencia de Australia. Claro. Como nunca la he visto, no debe existir, No existe, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es un pensamiento muy infantil, ¿no? Que solo existe lo que veo, es como el jardín de infantes de la filosofía. Pero hay gente que está en eso. Hay gente que solo cree lo que percibe o lo que experimenta. Es como un reduccionismo de la realidad, pero bueno, hay gente que está en eso. Gracias, Prabhu. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Prabhu, no sé si hay algún otro comentario o alguien quiere decir algo. Y si no, leemos un poquito del libro de la biografía de Prabhupada. Y podemos leer ahí, podemos ver de primera mano un registro de cuando se fundó ISKCON. ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Entonces voy a leer un extracto del segundo volumen del Srila Prabhupada Lilambrita, ¿sí? Que estos son estos hermosos libros que editó el año pasado el BBT. Y es por primera vez la traducción completa de la biografía de Srila Prabhupada al castellano. Hemos tenido muchas biografías de Prabhupada y siempre son como resúmenes o extractos de estos volúmenes, que son 6 en total. Hoy por hoy tenemos 3 en castellano, se prevén 3 más para este año o el año próximo. Mi esposa está trabajando en la corrección de, Mirá, ahí está. de estos 3 tomos. ¿No son 9? Perdón, pero ¿no son 9? Puede ser que lo editen en 9 partes, puede ser. En inglés son 6 volúmenes, pero quizás en castellano sean un poquito más, puede ser. De acuerdo. Un saludo a su esposa, está haciendo un servicio increíble. Increíble. Muchísimas gracias, Prabhu. Sí, a pesar de su salud, sigue con eso. Es una guerrera espiritual, increíble. Increíble. Ya lo creo. Muchas gracias, Prabhu. No, gracias a ustedes. Así que, bueno, si les parece, este segundo volumen se llama Plantando la Semilla. Tiene un subtítulo que es New York, 1965-1966, justo los años que yo le mencionaba antes.
Y el autor es Satswarup Das Goswami, ¿sí? Que es un discípulo de Prabhupada, que cuando Prabhupada dejó el cuerpo, el GBC, o sea, el cuerpo gubernamental de ISKCON, le encomendó a Satswarup Das Goswami que él escribiera una biografía sobre Srila Prabhupada. Y Satswarup Das Goswami tuvo muchos años haciendo una investigación, ¿no? Entrevistando a personas, recolectando material, tuvo muchos años como dedicado a ese servicio, y bueno, después finalmente escribió el libro, se editó a comienzos de la década del 80, y recién ahora lo estamos pudiendo tener completo en castellano. Entonces, de este libro voy a leer un extracto del capítulo número 7, ¿sí? Dice lo siguiente: llamaremos a nuestra sociedad ISKCON. Prabhupada se rió alegremente cuando creó esa sigla. Había iniciado los trámites legales de registro en primavera, mientras todavía vivía en el Bowery. Pero incluso antes de su fundación oficial había hablado de su Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Por eso el nombre apareció en cartas enviadas a la India y en el periódico The Village Voice. Un amigo había sugerido un nombre que les sonara más conocido a los occidentales: Asociación Internacional para la Conciencia de Dios. Pero Prabhupada insistió: Conciencia de Krishna. Dios era un término vago, mientras que Krishna era exacto y científico. Conciencia de Dios era espiritualmente más débil y menos personal. Si los occidentales no sabían que Krishna era Dios, entonces la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna se los haría saber y así difundiría sus glorias en cada pueblo y aldea. Conciencia de Krishna era la propia interpretación de Prabhupada de una frase del Padyavali de Srila Rupa Goswami, escrito en el siglo XVI. Krishna Bhakti Rasa Bhavita. Estar absorto en el dulce sabor de ejecutar servicio devocional a Krishna. Pero registrar ISKCON legalmente como una religión sin fines de lucro y exenta de pagar impuestos requirió dinero y un abogado. Karl Jaergens ya había desarrollado alguna experiencia en formar grupos religiosos, políticos y de bienestar social, y cuando se encontró con Prabhupada en el Bowery, había aceptado ayudar y contactó con su propio abogado, Stephen Goldsmith. Stephen Goldsmith, un joven abogado judío con esposa, 2 hijos y una oficina en Park Avenue, estaba interesado en los movimientos espirituales. Cuando Carl le contó acerca de los planes de Prabhupada, Stephen quedó de inmediato fascinado por la idea de constituir una sociedad religiosa para un Swami de la India. Visitó a Prabhupada en el local de la Segunda Avenida y hablaron del registro legal, de la extensión impositiva, de la situación de Prabhupada como inmigrante y de conciencia de Krishna. El señor Goldsmith visitó a Prabhupada varias veces. En una de ellas, llevó a sus niños, a quienes les gustó la sopa preparada por el Swami. Comenzó asistiendo a las clases nocturnas, donde a menudo era el único no hippie de la congregación. Una noche, habiendo completado todo el trabajo jurídico preliminar y ya listo para presentar los papeles de la constitución de la sociedad, el señor Goldsmith fue a la clase de Prabhupada y al Kirtan para conseguir firmas de los miembros administrativos de la nueva asociación. El señor Goldsmith, vestido con pantalones cómodos, camisa y corbata, se sentó en el piso cerca de la puerta al escuchar con seriedad la clase a pesar de los ruidos molestos del vecindario. Prabhupada había estado explicando que los escolásticos engañan a la gente inocente con interpretaciones no devocionales del Bhagavad Gita. Y en ese punto, a fin de reconocer la respetable presencia del abogado, y como si fuera a captar mejor la atención del señor Goldsmith, lo incluyó a él en el tema de la charla. Les daré un ejemplo práctico de cómo malinterpretan, dijo Srila Prabhupada. Nuestro presidente, el señor Goldsmith, sabe que los abogados expertos, mediante la interpretación, pueden hacer muchas cosas. Cuando yo estaba en Calcuta, el gobierno había aprobado un impuesto a los alquileres y hubo un abogado que cambió todo mediante su interpretación.
El gobierno tuvo que volver a sancionar la ley porque su propósito se vio frustrado por la interpretación de ese abogado. Pero nosotros no estamos dispuestos a frustrar el propósito de Krishna, para el cual ya fue hablado el Bhagavad Gita. Sin embargo, hay personas desautorizadas que intentan frustrar al propio Krishna. Por lo tanto, esta es una conducta desautorizada. Muy bien, señor Goldsmith. Ahora usted puede preguntar lo que usted quiera. El señor Goldsmith se pone de pie y, para sorpresa de la gente reunida, hace un breve anuncio en el cual pide firmas para un documento de registro para el nuevo movimiento religioso del Swami. Ellos están todos presentes aquí. Usted puede tomar las direcciones ahora, dijo Srila Prabhupada. Sí, por supuesto. Bill, puedes darle tu dirección. Y Rachel, puedes darle la tuya. Don, Roy, señor Green. Mientras la reunión terminaba, los que habían sido llamados a firmar como miembros de la administración se adelantaron. Miraron sin mucho detalle las páginas que el abogado había tomado de su delgado maletín y firmaron según sus directivas. Todavía ninguno de ellos estaba comprometido en serio con el movimiento de conciencia de Krishna. El señor Goldsmith obtuvo la cantidad necesaria de firmas de parte de un puñado de simpatizantes que, con suficiente respeto hacia el Swami, querían ayudarlo. Los primeros miembros, que estarían con sus cargos por un año, hasta la primera reunión anual de la asociación, fueron Michael Grant, quien escribió su nombre y dirección sin siquiera leer el documento, Jan, la novia de Mike, y James Green. Ninguno hasta el momento tenía intenciones serias de cumplir ningún deber formal como administrador de la joven asociación religiosa, pero estaban felices de ayudar a Swami con que esta sociedad sobre coexistencia, estaban felices de ayudar al Swami para que esta sociedad cobre existencia jurídica. De acuerdo con la ley, un segundo número de administradores iba a asumir sus cargos en el segundo año. Eran Paul Garnier, Roy y Don. Y los administradores del tercer año serían Carl Jagans, Bill Epstein y Rachel. Ninguno de ellos sabe exactamente qué significa media docena de páginas escritas en ese folio de expediente jurídico. Lo único que sabían es que Swamiji está formando una asociación. Bueno, obviamente sigue, es toda una biografía, ¿no?, dedicada a Srila Prabhupada. Pero bueno, ahí podemos ver el momento histórico en que se formó ISKCON, ¿no? Prabhupada habló esto con un abogado. El abogado tuvo a bien donar su tiempo, sus recursos y su conocimiento en preparar todo el papeleo. Y un día fue a una charla de Prabhupada y los que estaban presentes en la charla firmaron el documento que constituyó a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y muchas de las personas que firmaron, por ejemplo, ahí se mencionaba a Michael Grant, ¿no? Michael Grant fue después y aún es Mukunda Swami, ¿sí?, un maestro espiritual de nuestra institución. Después, con el tiempo, fue discípulo de Srila Prabhupada, tomó sannyas, se hizo monje renunciante y desde hace 50 y largos años es un maestro espiritual de nuestra institución de ISKCON. Así que bueno, ahí está. Así se creó la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, con más amor que conocimiento, ¿no? Solo Prabhupada sabía lo que estaba haciendo, todo lo demás, simplemente por amor a Prabhupada, decidieron ayudarlo en su proyecto, y es un proyecto que aún vive el día de hoy, ¿no?, 56 años después. Así que bueno, devotos, ahí está nuestro pequeño homenaje. Me parece importante recordar fechas como la del día de hoy, porque nos ayudan a situarnos históricamente en lo que estamos haciendo como devotos, ¿no? Y entender que no estamos solos, no somos un puñado de personas perdidas en el mundo. Hay toda una estructura, hay una institución, hay un movimiento global, ¿no? Hay devotos en todas partes del mundo, en todas las grandes capitales del planeta. Hay un centro de ISKCON. Podemos prácticamente viajar a cualquier lado del mundo y encontrarnos con un devoto, encontrarnos con la literatura de Prabhupada. Y todo eso es gracias a que Srila Prabhupada hizo este enorme esfuerzo hace 56 años atrás, ¿sí? También es cierto, es una institución muy joven, ¿no? 56 años no es mucho en la historia, ¿no? Si vamos a analizar un movimiento religioso, convengamos que 56 años es prácticamente nada.
Imagínense que el cristianismo recién se formalizó 400 años después de la crucifixión de Jesús, ¿no? Convengamos que lleva tiempo a veces cimentar un movimiento espiritual, ¿no? Al cristianismo le tomó 400 años. Nosotros recién vamos por 56, ¿no? Entonces somos un movimiento claramente joven, seguro que hay miles y cientos de errores y problemas, pero lo importante es que contamos con la bendición de Prabhupada, con la potencia de Chaitanya Mahaprabhu, y como explicaba Prabhupada, ¿no? Como él mismo decía, esto es autorizado, esto es verdad. Aunque nosotros podamos cometer errores y seamos inmaduros a veces en la forma en que practicamos nuestra espiritualidad, eh, por lo menos sabemos que estamos haciendo algo fidedigno, algo auténtico, algo sincero. Y uno puede cometer errores, pero la filosofía es perfecta, ¿no? Entonces uno, en base a eso, uno siempre puede como corregirse y hacer las cosas bien.